Buenas, hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo y último de la sección de Alone Diaries. Estoy muy contenta y a la vez triste porque es como el último, pero me ha hecho mucha ilusión hacerlo, de verdad, ha sido muy guay y espero que lo hayáis podido disfrutar como yo lo he disfrutado haciéndolos y editándolos. En este vídeo va a ser un poco distinto porque sé que en los demás os he enseñado como cosas que he hecho, cosas que podéis hacer, ideas de planes que podéis hacer pues fuera de casa, pero a veces sí que es verdad, sobre todo yo este año me he encontrado sola en casa y sí que es verdad que a veces estás solo o sola en casa y te sientes solo. Estar solo en casa, tu mente piensa demasiado, o al menos es mi caso, piensa como demasiado. Hoy te voy a dar como ideas que puedes hacer para no hacer que te sientas solo o sola cuando estás en casa. Mi casa es como mi espacio, es mi habitación. Siempre he querido que refleje cómo estoy o realmente cómo quiero que esté mi cabeza. Es decir, si está ordenada y me transmite calma, es como que me lo refleja en mi cabeza, en plan, vale, ahí todo está ok. Siempre pongo que el ambiente de mi habitación sea lo más relajante posible. Y una primera cosa que puedes hacer es muy pequeña, pero muy importante, yo creo, que es preparándote algo que te guste. Me preparé un matcha, que a mí me encanta el té matcha, y pues bueno, romantizar el hecho de que te preparas un matcha para ti misma, para disfrutarlo, pues ya es algo importante. Preparé el matcha y me lo subí arriba en la habitación. Y lo que yo creo que recomiendo, no digo que lo que yo diga es lo que hay que hacer, pero lo que creo que recomiendo es detectar qué hobbies, qué cosas te gustan. Yo, por ejemplo, tengo bastantes hobbies. Uno de ellos es que soy gamer, entonces un plan para mí ideal es jugar. Depende del día, juego un juego u otro. En este caso, ese día me apetece jugar al Stardew Valley. Encima, en el Stardew Valley tengo como añadidos algunos mods para que parezca una brujita. Y en el Stardew Valley te puedes casar con algunos aldeanos, pero hay un mago que, a ver, estéticamente no es que sea muy bonito. Me he añadido un mod para poder casarme con él. También he añadido un mod en el cual modifica al mago y literal que es Risan. Entonces me voy a casar con él, ya que en la vida real no puedo. Pues al menos en la ficción me caso con él. Luego me puse a leer mi lectura actual, Brujil, que es este libro de mágicas. Es un libro que me llamó la atención por sus ilustraciones y es que me encantó y ahora lo estoy empezando a leer y me está encantando. Subrayo lo que me parece más interesante para luego apuntarlo e ir aprendiendo un poco. Si hay alguna cosa que te interese y quieres aprender más, podría ser un buen plan para hacer en casa. Es decir, detecta qué cosa quieres aprender, qué hobby quieres aprender, indaga, busca más sobre él, ponte en tu habitación o en tu sala o donde sea a aprender un poco sobre ello.
Luego también me hice un baño relajante. Tener este tiempo de relax para ti misma lo encuentro muy importante. Ponte música relajante. Yo a veces me pongo como playlist de ambientes, de Velaris, de Acotar, o ambiente a veces pongo como del mar o del bosque, así como más místico, o playlist de canciones, da igual. Yo es que soy un poco fantasiosa, ya lo sabéis. Ponte una playlist que te guste y relájate. En ducha, baño, da igual, relájate. Aproveché para cuidar mi cuerpo y nutrirlo con una buena crema, que sí que es verdad que a veces se me olvida, y ahora estoy utilizando estas nuevas cremas de Ordinary para el cuerpo y ya os diré qué tal van. Os las dejo en la descripción por si os interesan, porque las podéis encontrar en su página web, que las han sacado hace nada. Y es que al igual que hacemos en la skincare, también es importante cuidar y nutrir el cuerpo. Vale, chicas, tengo aquí mi lectura actual, que es Una sombra en las brasas. Me he decidido al final seguir con Edad de Cenitas. Justo hace un año que empecé el primer libro y tengo que decir que me está gustando. Bueno, a mí me encantan los inciensos, o sea, es una cosa que me relaja muchísimo. Y... a ver, en verdad queda bien con el libro. Una sombra en las brasas, pues sí, tengo brasas en el libro, pero bueno... no pasa nada, lo he personalizado. El caso es que vamos a leer en un sitio muy guay de mi casa, que creo que nunca lo he mostrado por aquí en YouTube, creo que no. Y es un sitio que siempre en invierno no suelo ir, pero en verano me encanta. Es como mi sitio para esconderme, que cuando quiero como paz o quiero relajarme voy ahí. Nos vemos ahí arriba porque tengo que subir. Estoy arriba, he pensado un poco mal porque he subido las cosas tirándolo. ¡Ay, mira los pajaritos! ¡Oh! ¡Me muero! He tirado las cosas arriba, que de hecho he tenido que salir corriendo porque he tirado el cojín fuera a la calle sin querer. Entonces, ahora he pensado, he dicho, ay, no, mételo todo en una bolsa y sube con la bolsa. Después de 23 años he pensado... muy bien. Es como una torre que está aquí arriba en mi casa y se ven como las montañas de lejos, el campo al lado, y ahora se ve como la puesta de sol y me flipa, o sea, en verano me encanta. De hecho, siempre subimos aquí a ver las estrellas con mi padre. De hecho, hoy sería un día perfecto para ver las estrellas porque es luna nueva, entonces la luna no va a molestar, y encima al ser como un torreón no molesta la luz del pueblo donde yo estoy. Entonces, al no molestar la luz, he cogido el Aina Starter Pack, que es básicamente un cojín, una manta y el libro. Que de hecho, cuando hay luna me flipa un huevo leer con la luna, o sea, porque es que de verdad, yo no sé si os pasa, pero a mí, yo me quedo embobada con la luna, siempre. O sea, cuando la veo, es como, me quedo viéndola y podría estar rato viéndola. Se ve la puesta de sol. Vale, acabo de tener un déjà vu muy fuerte. Y bueno, me quedé arriba hasta la noche para ver las estrellas, que es mi plan favoritísimo del mundo. Siempre tengo ganas de que sea verano para venir aquí arriba. Espero que de verdad os haya gustado muchísimo esta sección de Alone Diaries, que ya llega a su fin. Os lo he dicho en los demás capítulos que me ha gustado muchísimo grabar y editar estos vídeos. Es una cosa que he ido aprendiendo con el tiempo y ahora me sale más natural. Si os he podido ayudar en algún vídeo, os he animado a hacer un plan que os guste o a conocer cosas que podéis hacer o que os gustaría hacer solas, yo ya seré feliz.
Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta sección y ya puedo decir que nos vemos en el próximo vídeo y no en el próximo capítulo. ¡Chao!